La adoración a Dios, el servicio de adoración es un diálogo. Y en un diálogo, cuando alguien habla, el otro escucha. Es vital. En consejería manejamos eso de que hay que saber escuchar. En los matrimonios también funciona el principio. En realidad, en todas las relaciones sociales, pero en la adoración hay un diálogo entre Dios y su pueblo. Nosotros le hablamos a Él a través de la oración, nosotros le hablamos a Él a través de los cantos, incluso a través de nuestro silencio. Es un diálogo de espíritu a espíritu con Dios. El tiempo de hablar nosotros ha terminado y ahorita es el tiempo de escucharlo a Él. Y Él tiene una manera particular de hablar con nosotros a través de su palabra y a través de su Espíritu, el Espíritu Santo, que es el que hace posible que podamos entender la palabra del Señor, lo que Él nos quiere dar. Hay un mensaje de Dios para nosotros esta mañana, como lo hay cada domingo. Y es importante que nosotros no solo escuchemos ese mensaje con reverencia, con quietud externa e interna, porque el cuerpo puede estar quieto, pero el espíritu inquieto, la mente inquieta, la mente divagando, yendo para allá y para acá. Entonces, hermanos, les invito para que abramos nuestro corazón, nuestra mente, no solo nuestros oídos, a lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Amén. Bueno, me han pedido que dé una pequeña cápsula más acerca del candidato a pastor que el comité ha propuesto esta mañana. No se mencionó que el pastor Carmona actualmente es pastor desde hace 7 años en la iglesia bautista de Clinton, Oklahoma. Y antes de eso él tuvo experiencia pastoreando con jóvenes en la iglesia de Genesis, bajo la cobertura de el mentor y pastor Ramón Alemán. Él tiene 36 años, el candidato. Tiene la mitad de lo que yo tengo. Así que no hay ninguna desventaja en eso, porque la madurez no está en la edad. Hay viejos inmaduros que andan con pañales y apestan. Apestan cuando tienen actitudes inmaduras. Pero hay jóvenes maduros. Jóvenes maduros. Jóvenes que han vivido poco, pero que tienen una madurez espiritual, emocional, en todo sentido. Así que no vea, solo 36, ojalá tuviera 70. No, 70 no les dura mucho. Así que vamos bien, vamos bien. Entonces él tiene 36 años y él y su esposa son de Nicaragua. Así que tiene una apertura cultural, sociológica hacia las diferentes comunidades representadas en Ríos de Agua Viva. Muy bien, vamos a hablar ahora como una continuación de lo que hemos venido hablando en esta serie de prepararnos para la llegada del nuevo pastor. Y el domingo pasado hablamos acerca de cuál es el trabajo del pastor. En una clase de la escuela, la maestra, como un ejercicio, estaba permitiendo que sus alumnos, sus estudiantes compartieran en qué trabaja su papá, en qué trabaja su mamá. Y le llegó el turno al hijo del pastor. Y el niño dijo, ¿qué es lo que puedo decir? Finalmente se le ocurrió y dijo, mi papá no trabaja, es pastor.
Y no solo los niños tienen ese criterio, a veces se piensa que el pastor no trabaja. En una ocasión alguien me lo mencionó y me dijo: usted se gana el pan bien fácil, pastor. Y lo invité a que me acompañara en su semana de vacaciones, que me acompañara al ministerio, y no la terminó. Dijo: no, esto no es para mí. Y le dije: por eso, porque no es para usted, ¿verdad? Entonces hay criterios así, que el pastor no trabaja y aquí y allá. Sin embargo, la semana pasada vimos lo que Dios espera que el pastor haga, y los pastores, sí, se lo aseguro, sí trabajan. Uno que otro flojo puede haber por ahí, como de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Pero en general los pastores trabajan para el Señor y para su pueblo. Pero esta mañana quisiera guiarlos a que contestemos la pregunta: ¿qué debe hacer la iglesia con su pastor? Y la palabra de Dios no guarda silencio con este tema. Vamos a hablar un poco de eso, y vamos a estar en varios textos de la palabra para formar una respuesta a esta pregunta: ¿qué debe hacer la iglesia con su pastor? Y vamos a comenzar diciendo que la relación iglesia-pastor es parecida en algunos aspectos a la relación matrimonial. O sea, hay derechos, pero también hay deberes. El deber de ella, el deber de él. El derecho de él, el derecho de ella. Y cuando los dos entran en un balance, en un equilibrio, se produce una armonía en esa relación. Y así también la iglesia. Así que voy a invitarles para que vayamos al Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 5 de su primera carta, de los versículos 12 y 13. Si usted ve su boletín, ahí hay un resumen de la respuesta a esa pregunta y puede ayudarle a seguir el progreso de esta predicación. Dice la palabra de Dios a nosotros hoy: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, o sea, os dirigen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. En estos dos versículos hay una pequeña cápsula que nos adelanta algo de lo que la iglesia debe hacer con su pastor, y es reconocer y valorar el trabajo del pastor. Quiero decir algo: que los pastores son un regalo de Dios para la iglesia. Eso no es lo que yo estoy tratando de inventarme, eso lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11, hablando acerca de los dones espirituales, dice que Dios, en el versículo 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él constituyó. Este no es como los dones espirituales que Él le da a cada creyente, sino que es un llamado que Dios hace a ciertas personas, y no es porque la persona se gane ese derecho, sino porque Dios en su sabiduría decide llamarlo a hacer esta clase de trabajo. De hecho, como yo les he contado, yo estuve huyéndole a responderle al Señor por 7 meses. Es como esos noviazgos en los que
él insiste hasta que finalmente ella le hace caso. No sé si usted conoce esas historias, pero existen esas historias donde él le pone los ojos a ella, pero ella, como dicen por allá, nada que ver. No quiere nada con él, pero al fin él se convence. Dios me tocó en el mes de julio de 1969, empezó a inquietarme, empezó a enamorarme, y yo siempre no, y hasta le di otros nombres. Le dije, mira, fulano sí, este sí parece que es más, este sí deberías de pensar en él. Pero finalmente Dios en enero del año 1970 me quebró la voluntad, no a la fuerza, sino su espíritu me convenció. Y a mis 20 añitos, con todavía señales de barros y espinillas que me azotaron mucho en mis años teenagers, ahí estaba. Y le dije, bueno, está bien, haz lo que quieras conmigo. Entonces los pastores son un regalo que Dios le da a la iglesia. Y debemos de verlo así, que el pastor es alguien que Dios le da a la iglesia. ¿Para qué? El pasaje aquí dice que los pastores dirigen el ministerio de la iglesia. Dice, los que trabajan entre vosotros y os presiden, o sea, os dirigen. Es decir, que los pastores ayudan a la iglesia en su ministerio. No existe tal cosa que, pastor, nosotros le vamos a ayudar. No, el pastor viene a ayudar a la iglesia a cumplir su misión. El pastor es un entrenador, un coach, alguien que les enseña a ustedes, y por el ejemplo y por su experiencia, a hacer el ministerio. Por eso en Ríos tenemos un ministerio descentralizado, es decir, cada quien, como el Señor lo guíe, toma una responsabilidad en este ministerio y se le provee entonces ánimo, motivación para que haga su ministerio, crezca y desarrolle en ese ministerio. El pastor no es el que debe hacerlo todo. Es más, el pastor, si un día no está, el templo se abre y quizá no haya en el momento quien predique, pero se levanta uno de ustedes y viene y ocupa su lugar, porque el cuerpo se mueve en esa dirección debido a que el pastor ha dirigido el ministerio de la iglesia. Entonces viene a dirigir, él no viene a hacerlo todo. Antes se acostumbraba del pastor orquesta. Saben que en una orquesta hay varios instrumentos y el pastor en ese tiempo, en esos años, él tenía que abrir el templo, limpiar el templo, y la esposa era la que tocaba el piano que se usaba en ese tiempo, y la esposa era la que dirigía la unión femenil o la sociedad femenil. Todo giraba alrededor de él, pero cuando él se enfermaba o se iba, entonces el ministerio se desplomaba. Ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es que el pastor es alguien que dirige, que ayuda, que motiva el ministerio de la iglesia. También en el versículo 12 dice que el ministerio del pastor es amonestar. ¿Qué es esa palabra, amonestar? La palabra esta es advertir, prevenir, reprender. Puede hacerlo en público o en privado. Esa es la palabra amonestar, o sea, confrontarte con una realidad. A veces es incómodo hacerlo, pero nos toca a nosotros presentarles a la iglesia, a las familias, a los matrimonios, a los individuos. Es una palabra de amonestación cuando es necesario. Entonces este pasaje habla de lo que ellos hacen y por eso es que ellos deben ser tenidos en gran estima. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice que los pastores vamos a entregar cuentas de los miembros de la iglesia.
13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Qué gozo da cuando las personas en la iglesia obedecen al Señor lo que Él dice en su palabra. Es un gozo para uno. Pero cuando las personas son confrontadas con la palabra del Señor y desobedecen, traen tristeza al corazón del pastor. Traen tristeza y preocupación, de modo que cuando nos toca entregar cuentas a Dios en nuestras oraciones, mencionamos nombres de ovejas que son ovejas que obedecen al Señor, que sirven con alegría, pero también otras ovejas que realmente nos quiebran el corazón. El trabajo del pastor entonces debe ser reconocido y debe ser valorado para que él, cuando entregue cuentas al Señor semana tras semana y cuando se presente delante de Él, lo haga con alegría y no quejándose. El versículo 13, regresamos ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 5, habla de amarlo y de tenerlo en mucha estima y amor. Que los tengáis en mucha estima y amor, dice, por causa de su obra. Esta iglesia, Río de Agua Viva, en su historia, solo ha tenido pastores guatemaltecos, o sea, pastores chapines. Y la gran mayoría de ustedes son guatemaltecos. Pero nuestro origen, nuestra matriz étnica y cultural no debe definir la manera que tratamos a nuestros líderes. Si son enviados de Dios, ellos pueden venir de este país o del otro, de Uganda, de Rusia, de Ucrania. Ay, no, pastor, por favor. Bueno, solo estoy diciendo que nuestro origen no debe ser, yo lo quiero porque él sí come tamales de esos que hacemos allá en mi país. El pastor García no comía tamales. Por eso no me acabó de caer bien, porque rechazó mis tamales. No me los comeré ni en este siglo ni en el venidero, porque simplemente no me gustan. Y ustedes bondadosamente me han querido así. Entonces, cuando un pastor viene para estar con ustedes, mis hermanos, la palabra de Dios les pide a ustedes que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Yo les voy a decir algo ahora a ustedes. Sigan haciendo lo que hacen conmigo. Todos ustedes me quieren. ¿Se dan cuenta cómo cayeron? Unos que otros no me quieren. Uno que otro, pero eso de todo hay. Y yo oro mucho por esas personas. Pero sigan haciendo eso con su nuevo pastor. Ámenlo y ténganlo en gran estima y amor. Aunque seamos feitos y trompudos o todos despeltrados, todavía así amen a su pastor. Amen a su pastor porque él es un regalo de Dios para dirigir el trabajo de la iglesia. Y la palabra de Dios dice en esta mañana a Río de Agua Viva que debemos tener a nuestros pastores en mucha estima y amor por causa de su obra. Ahora, yo quiero decir algo, que esto aplica a todos los que sirven al Señor. La estima y el amor debe ser para todos aquellos que sirven al Señor. Y en Río de Agua Viva hay muchas personas que sirven al Señor. Muchas. Yo estoy realmente orgulloso de ser su pastor. Yo siempre lo he dicho, no es la primera vez. Y me gusta compartir con otros pastores acerca de que Ríos de Agua Viva es una iglesia que sirve al Señor. Uno que otro vago está por ahí. Pero eso, como les digo, siempre hay. Siempre hay. Pero la mayoría de ustedes sirven al Señor y muchos de ustedes hacen trabajos que no se ven. Por ejemplo, este santuario está limpio. Los baños están limpios. ¿Acaso vinieron ángeles del cielo para limpiarlos durante la semana?
Pregunto, ¿acaso vinieron ángeles a hacerlo? No, lo hicieron miembros del río de agua viva. ¿Quién lo hizo? No sabemos, ni yo sé. De vez en cuando que llego en el momento que lo están haciendo, me doy cuenta quiénes lo hacen. Así que ellos merecen también ser valorados y amados por causa de lo que hacen. Entramos allí y la grama está bien cortadita. ¿Están aquí? ¿Acaso vino el ángel Gabriel para pasar el tractor y el ángel Miguel le ayudó? No, por supuesto. ¿Quién lo hizo? Miembros de la iglesia. Salimos allí, el jardín tiene flores, no se han muerto. ¿Por qué? Porque alguien viene cada semana para regarlas. ¿Quién lo hizo? ¿Acaso resucitó? ¿A quién quiere usted resucitar? Ustedes pensando, ya nos va a decir, ¿verdad? No, por supuesto que no. No, hay hermanos que silenciosamente sirven al Señor. Las finanzas están manejadas en forma exacta y con integridad debido a que tenemos personas que semana tras semana invierten horas trabajando en eso. Es una de las cosas que debemos estar agradecidos con el Señor. El Club Aguana también es como un panal de muchas abejas trabajando ahí, ¿verdad? Produciendo miel. Muchos voluntarios sirviendo al Señor. Muchos de ellos nunca pasan aquí al frente, nunca toman el micrófono. Entonces debemos, mis hermanos, ampliar nuestro amor y nuestra estima a aquellos que sirven al Señor y que no los vemos. Y es más, debemos de expresar también nuestra gratitud a ellos. No solo orar por ellos, sino también expresar nuestra gratitud. Tenemos ahí, por ejemplo, cada semana un equipo de ujieres. A ellos sí los vemos cuando pasan aquí, pero ahí están. A propósito, si usted quiere ser ujier, tiene en primer lugar que ser guapo, porque si no me va a ahuyentar la gente. Imagínese usted todo feo ahí y entra una visita, ay, yo me metí aquí que estoy en Guanajuato con las momias de Guanajuato. No, tienen que ser guapos y amables, tienen que saber sonreír los ujieres. Y ellos lo hacen semana tras semana. A algunos se les olvida, por supuesto, no crean que no me fijo. Y no se presentan a hacer su trabajo, pero eso es cosa que van a darle cuenta al Señor. Pero entonces la estima y el amor, mis hermanos, debe ser ofrecido a todos aquellos que sirven al Señor. Dice que los tengáis en mucha estima y mucho amor por causa de su obra. Hermanos, quiero decirles algo otra vez. Este amor y esta estima debe ser dada a su pastor cuando él está presente y cuando él está ausente. No se lo coman en tacos. ¿Saben lo que digo? No se lo coman en tacos, porque los pastores tienen quien los defienda. Y no lo digo porque yo he sabido que ustedes hablan de mí. No. Honestamente, y Julie sabe, hablamos de la tremenda bendición que tenemos o a menos que yo ya me quedé sordo porque yo no oigo. Pero, por favor, hermanos, la estima y el amor debe ser cuando él está enfrente y cuando él está ausente. Si va a hablar de su pastor, hable lo que es positivo. Y si hay algo negativo, háblelo cara a cara con él. ¿Ok? Cara a cara. Si no tiene el valor ni los pantalones de hablar con su pastor cara a cara, entonces, sí, pero cállese. Ay, pastor, usted sigue. También que me caía, pastor. Pero ahora con esto que está diciendo ya me cae gordo.
No me preocupa si le caigo gordo, pero yo quiero decirle que la estima y el amor hacia los que nos sirven aquí en la iglesia debe ser cuando ellos están presentes y cuando ellos están ausentes. Eso se llama integridad, eso se llama amor. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Está un poquito adelante para si usted está buscando en su Biblia de papel, un poquito adelante. Dice el capítulo 13, versículo 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. E imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta o su ejemplo, e imitad su fe. Yo me acuerdo en mi primer pastorado, cuando tenía 24 años, ya había comenzado desde los 21, pero directamente como pastor empecé a los 24, soltero, 120 libras, era todo un bombón. Ahora ya solo el palito está quedando, pero ahí vamos. Y ahí estaba yo sirviendo al Señor, y de repente vino una hermana y me dice: pastor, Adolfito era su hijo, quiere que usted se fije, porque Adolfito, desde que usted llegó, se peina como usted. En ese tiempo yo tenía una melena hermosa y nomás me la sacudía así y ya se colocaba en su lugar. Y el Adolfito se me quedaba viendo y él empezó a peinarse igual que el pastor y empezaba a caminar también como el pastor camina, así por un lado, pero caminó. Y ahí estaba entonces el Adolfito imitando a su pastor en cosas que más tarde, cuando se hizo adolescente, por supuesto ya cambió sus preferencias. Pero aquí se nos habla de imitar el ejemplo del pastor cuando el pastor representa a Jesús. Porque en verdad nosotros los pastores somos asociados. El mero es Cristo Jesús. Él es el pastor, el príncipe. Nosotros somos asociados bajo su dirección y cobertura. Hacemos lo que podemos en el trabajo del Señor. Pero este pasaje habla de obedecer. Dice el versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora, ¿qué tan fácil es eso? No es fácil. No está en nosotros, hermanos, naturalmente, espontáneamente, obedecer y sujetarnos a la guía de nadie. Por eso cuando se dice por ahí en Facebook, le dice una señora a las que la siguen: si no te puedes sujetar, no te cases. O sea, si eres de esas tóxicas, brinconas, no te cases. Porque el matrimonio es para sujetarse mutuamente, él a ella y ella a él, y las cosas marchan bien. El pasaje aquí habla de sujetarse a su pastor, a la guía espiritual de su pastor. Pero muchas veces nuestro orgullo y nuestra rebeldía nos impide sujetarnos a lo que el pastor dice, que está en la palabra de Dios. Esa es la sujeción que se pide, la sujeción espiritual. Y también hay que reconocer que el pastor no es perfecto. Ese es otro factor por el cual nos negamos a seguir la dirección del pastor, porque no es perfecto, tiene también debilidades como todos. Y nos negamos a seguir la guía del pastor. Ahora, hay que distinguir, mis hermanos, entre lo que el pastor dice,
que es un consejo que viene de la palabra de Dios y una opinión personal. Si tu pastor te dice, por ejemplo, esa camisa no te va, ese color, mejor usa colores sólidos. Si vienes con una camisa así, de esas que se usan en Hawái, y todas así con flores y todo eso, y el pastor te dice, cámbiate esa camisa, tú puedes querer hacerlo o no, pero si tu pastor te dice, ama a tu hermano, si tu pastor te dice, obedece a tu padre, más vale que le hagas caso, porque el pasaje aquí dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, y el contexto indica que nosotros debemos de hacer lo que el pastor dice cuando él representa lo que la palabra de Dios dice. ¿Están aquí todavía? Bueno, yo quiero leerles algo que encontré hace muchos años y que llegó el momento de compartirlo con ustedes, que es también de la palabra del Señor. En Ezequiel capítulo 33, versículo 30. La comunidad judía estaba a punto de ser invadida por Nabucodonosor y sus tropas. Nabucodonosor era el Putin del Antiguo Testamento. Tipos tiranos, invasores, que se meten a quitarle a sus vecinos lo que les pertenece a ellos. Este es Nabucodonosor. Él tenía sus tropas rodeando Jerusalén y Dios levantó a varios profetas, entre ellos Jeremías y Ezequiel, para que advirtieran a la sociedad judía del peligro. El mensaje era: arrepiéntanse, Dios puede detener la tropa caldea para que no entre y se los lleve cautivos. Pero ellos, en vez de eso, rechazaban el mensaje. Y es más, hablando de Jeremías, lo pusieron en la cárcel. Lo metieron en un pozo donde había agua y lodo, y dice la palabra de Dios que el lodo le llegaba hasta las rodillas, y ahí estuvo, en castigo, porque él, Jeremías, advertía a la sociedad judía de la invasión del ejército babilónico. Y entonces, escuche esto. Cuando llega Ezequiel y habla con la sociedad de su tiempo, no le escuchaban. Por eso dice el pasaje en el versículo 30, en cuanto a ti, hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las puertas de las casas, y se dicen unos a otros: vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor. Y se te acercan en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan las ganancias injustas. En realidad, tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. No obstante, cuando todo esto suceda, y en verdad está a punto de cumplirse, sabrán que hubo un profeta entre ellos. La tarea nuestra como pastores es hablarle, advertirles. Si sigues en esa forma, tu vida está en peligro, tu matrimonio, tu familia, tus hijos. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí, mis hermanos, acerca de que los padres entreguemos tiempo a nuestros hijos, que nos dediquemos a ellos, que cada día apartemos un tiempo en vez de andar ganando un miserable dólar más, que lleguemos a la casa y compartamos tiempo con ellos? Se ha dicho a la saciedad en esta iglesia acerca de la importancia de invertir el tiempo de los padres con los hijos. Indudablemente algunos papás hasta les he caído mal por estarles recordando constantemente la importancia que esto tiene. Y sucede que cuando sus hijos crecen, están pidiendo oración, porque mi hijo se apartó.
Y no se dan cuenta que ellos sembraron la semilla en la vida de este muchacho o muchacha y ahora tienen la cosecha de lo que sembraron. Esto era con Ezequiel. Dice, ellos te van a escuchar, pero en realidad ellos no van a practicar. Escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Y eso es un juego, mis hermanos, que debemos evitar. Sentarnos en estas bancas y escuchar y oír con filtros. Esto me conviene, esto no, esto que pase, ahí está atrás el hermano fulano, el que la reciba. Cuidado con eso. Esa actitud puede llegar a causar bancarrota en nuestra vida espiritual y también a traer daño a nuestro matrimonio y a nuestra familia. Así que nosotros debemos, como dice la palabra del Señor en el versículo 7 que estamos leyendo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Están aquí todavía, mis hermanos? Bueno, yo quiero que ustedes sepan que lo que el Señor dice que la iglesia debe hacer con su pastor es reconocer, valorar el trabajo del pastor, amarlo y tenerlo en gran estima, obedecer y sujetarse a la guía de su pastor y también, por último, en esta mañana, suplir para las necesidades del pastor y su familia. Y aquí vamos a decir lo que es. Río de Agua Viva es una iglesia que crecientemente ha tomado cuidado de sus pastores en las ocasiones que ha sido necesario. Aparte de proveer un salario digno, Río de Agua Viva también se ha hecho presente en la vida. Y voy a hablar de mí, porque es lo que yo conozco. Ustedes han sido en realidad, en este aspecto, una congregación que ha excedido mis expectaciones. Ustedes han venido y han cubierto en mucho las necesidades de su pastor y su familia. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, versículos 4 en adelante. El capítulo 9 es un capítulo que habla acerca de el derecho de los ministros de recibir apoyo financiero de parte de la iglesia. Y vamos a ver ahí unos pensamientos, porque estos pensamientos de la Biblia echan por tierra las acusaciones de las personas en la calle que dicen que los pastores no deben recibir apoyo, o sea, financieramente hablando, de parte de su congregación. Y dice que salgan y se ganen el pan como todos nosotros lo hacemos. ¿No se dan cuenta que hay un modelo en la Escritura, hay una enseñanza en la Escritura que habla de que el obrero es digno de su salario? Eso dice la palabra del Señor. Y vamos a ver en el capítulo 9, los versículos 4, 5, 6, 12 y 18, cómo el apóstol habla de derecho. Vea por favor, versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? 5, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos este derecho de no trabajar?, dice el apóstol. Y luego el versículo 12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, dice el apóstol. Note que la palabra derecho se menciona y se repite. Luego entonces el versículo 14 remata el argumento del apóstol y dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. O sea, no somos vividores. Es que la palabra dice que los que predican el evangelio vivan del evangelio. ¿Están aquí todavía? Sí. Dejen que la palabra del Señor ordene y reordene sus pensamientos tocante a este tema, porque esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, mis hermanos, la iglesia debe suplir
para las necesidades del pastor y su familia. Y en pocos días nos vamos a reunir nuevamente para que la iglesia considere y apruebe un presupuesto pastoral que el comité va a proponerle y ustedes van a tomar la decisión de hacerlo para acá o para allá y tomar una decisión final. Pero en este capítulo el apóstol Pablo ha decidido no usar este derecho. Ahora síganme con atención, por favor, porque esto es muy importante. La decisión del apóstol Pablo en este capítulo 9 no es normativa para la iglesia. Lo normativo aquí es la palabra de Dios, no el ejemplo de Pablo. Pablo renunció a ese derecho. Él trabajaba haciendo tiendas de campaña con sus manos. Él renunció a ese derecho y ese es un tema que podemos tratar en otra ocasión. Pero esa es la decisión de Pablo. Pero la palabra de Dios no es descriptiva solamente, sino normativa. Aquí el pasaje dice: así ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre algo normativo y algo descriptivo? Bueno, no toda la palabra del Señor es normativa. Por ejemplo, el famoso texto de Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso es descriptivo nada más, no es normativo, es decir, no es una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es descriptivo, no es normativo. Vemos vez tras vez cómo personas se convierten y su familia nunca llega a Cristo. La palabra de Dios no falla, lo que pasa es que no es una promesa, es algo que está describiendo lo que puede pasar si una persona recibe a Cristo y viene entonces el evangelio a esa familia. Por ejemplo, en el libro de los Hechos tenemos dos casos que quiero mencionar: la elección de Matías en sustitución de Judas. Judas es el que se ahorcó habiendo traicionado a Jesús. Y los apóstoles decidieron elegir, tirando unos dados para elegir, echaron suertes y así eligieron a Esteban. Ese modelo solo es descriptivo de lo que ellos hicieron, no es normativo. Imagínense que aquí en Ríos tuviéramos dos candidatos y usáramos los dados. A ver, pues a la 1, a las 2 y a las 3. Y sale fulano de tal. Esa no es la manera. Porque lo que hicieron ellos en el capítulo 1 de Hechos solamente es descriptivo de lo que hicieron. Un ejemplo más y paso de esto. Capítulo 5 de Hechos habla de Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con ellos? Ellos trajeron una ofrenda mentirosa porque vinieron diciendo: aquí está esta ofrenda, vendimos nuestra casa y aquí está el dinero para los pobres. Eso era común en ese tiempo. Eso no está diciendo que la iglesia debe vender sus propiedades y dárselas a los pobres. Es descriptivo de lo que la iglesia primitiva hizo. Y en ese contexto, Ananías y Zafira deseaban la admiración, el aplauso de la gente, de modo que pudieran ellos decir: oh, qué generoso Ananías, qué bárbaro. Y su esposa, mire, vendieron una propiedad y la dieron. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que Ananías vino diciendo: Pedro, aquí está este dinero, vendimos nuestra casa. Y Pedro le dice: Ananías, vamos a poner números. ¿Vendiste tu casa en $100,000? Y Ananías dijo: sí, en $100,000, que en realidad la había vendido en 150,000. Pero Ananías y Zafira hablaron: vamos a quedar con 50,000 porque con 50,000 nos vamos a Cancún y después a las Islas Mujeres y después nos vamos para allá, para las Bahamas, y después damos la vuelta y regresamos por Puerto Rico, la isla del encanto, y después, y entonces vamos a dar 100. La mentira, hermanos, fue en decirle a los apóstoles, Ananías, que
habían vendido la propiedad en $150,000 cuando en realidad ellos solo estaban dando 100,000. Es decir, ellos pretendían que el apóstol les creyera, eso es todo, la vendimos en 100,000, cuando en realidad la habían vendido en $150,000. Entonces, ¿qué pasó con Ananías? En el momento, dice la palabra de Dios, cayó al frente y murió. Un ataque, no sé si fue al corazón, al hígado, un gancho al hígado tal vez, y fulminantemente. ¿Qué paramédicos ni qué nada? Los bomberos pueden estar ahí en el vecindario. Nadie hizo nada porque ya tomaron su pulso, no había. Sus ojos fijos mirando a los apóstoles. Luego viene la esposa, tal para cual, ¿verdad? Cada uno busca a su pareja. Vino también y le dice el apóstol: Zafira, ¿vendieron la propiedad? Oh, sí, la vendimos en 100,000, cuando en realidad la habían vendido en 150,000. Y Pedro le dice: acaban de salir los jóvenes que sacaron a tu esposo. Y ella inmediatamente cayó muerta. Ahora, no estoy asustándolo porque yo veo que algunos de ustedes están así. Si cayeran muertos todos los que ponen en su sobre que es un diezmo, mejor le pusieran limosna. Si cayeran muertos, si este pasaje de Hechos 5 fuera normativo, muchos de nosotros muriéramos aquí. Pero gracias a Dios que es descriptivo, solo describe lo que pasó, no establece una norma que así mueren todos los mentirosos. Claro, a los mentirosos no les va bien, por supuesto. En nuestras figuras ahí de Pinocho y todo eso, vemos a un Pinocho con su nariz larga, ¿verdad? Dicen que por mentiroso. Si a todos nos creciera la nariz por mentirosos, es posible que algunos se sentaran bien atrás porque la nariz les llegaría hasta aquí. Estos no vinieron hoy, por supuesto, no se preocupe, tranquilo. Entonces, lo que estamos tratando de mostrar, mis hermanos, es el argumento del capítulo 9, que el argumento que las iglesias deben suplir para las necesidades del pastor y su familia, está aquí en el capítulo 9. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. El ejemplo de Pablo no es normativo, es descriptivo. Que quede muy claro, que no se use el apóstol Pablo para fortalecer un argumento, decir el apóstol hizo tienda y usted ¿por qué no? El apóstol fue su decisión, Dios respetó y honró esa decisión, pero la norma es que las iglesias cubran las necesidades de su pastor. Bueno, hemos llegado al final, voy a continuar la próxima semana porque no terminé hoy este tema, pero mis hermanos, cuando la iglesia hace eso con su pastor, está honrando el deseo de Dios, está honrando la palabra del Señor y la iglesia es bendecida. La iglesia es bendecida cuando hace eso con su pastor. Yo quisiera decirles, antes de orar, que ustedes han hecho eso conmigo y ustedes estarán en la historia de mi gratitud siempre arraigados en mi corazón, en mi mente, porque ustedes han hecho con el pastor García lo que acabo de decir, tenerme en gran amor y gran estima. Y yo les agradezco a ustedes y a Dios porque es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. También la iglesia me ha respetado. Como he dicho, tal vez ha habido alguien que en mi ausencia no lo ha hecho, pero eso yo no me he dado cuenta. Pero puedo decir que la iglesia me ha respetado. Desde el más chiquito, desde los pequeñitos. Y eso que hay mamás que los asustan a los niños, ¿verdad? Le voy a decir al pastor. Yo la vez pasada y me traumé, me fui al espejo y dije, ¿qué cara de ogro tienes? Y no era eso, solamente que ellas querían reforzar. Bien me acuerdo una hermana que vino una vez y venía desde el pasillo hablando con su niño así entre los dientes. Como que le decía, saluda al pastor.
Y cuando llegó el patojo ahí, nada que ver. Y entonces ella le puso la mano aquí por este lado. No sé qué habilidad tienen las hermanas, como son abejas asesinas. Y le empezó a dar vuelta y el niño, hola pastor. Pero a las buenas o a las malas han aprendido a respetar. ¿Están aquí? Sí, es la verdad. Y yo aprecio mucho esto de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Incluso con mis hermanos diáconos, tenemos una linda relación con ellos. Los voy a extrañar. Tengo una linda relación con ellos, no porque estemos de acuerdo en todo, sino porque unos a otros nos respetamos. Yo respeto la posición de ellos la mía, respeto lo que ellos hacen por el Señor, ellos también, y así discutimos a nivel de ideas, a veces ideas que son bien diferentes, pero nos amamos y salimos del cuarto como buenos amigos. Debe ser así la actitud de la iglesia con su nuevo pastor, que lo respete, y si algo hay que arreglar, como ya les dije, es cara a cara, como dicen en inglés, face to face, en amor, hablando, dialogando, para que así no se rompa esa línea de bendición de Dios para esta amada iglesia. Pónganse de pie, por favor, mis hermanos, cerramos aquí, y mis muchachos que pasen, por favor, para despedirnos en el último canto, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Por esta palabra que nos habla y nos enseña en diferentes temas relacionados con nosotros. Cierre sus ojos, por favor, mi hermano. Yo les quiero guiar en esta oración. Padre, muchas gracias por tu palabra, la palabra que nos es como una lámpara a nuestros pies, es como una luz que ilumina nuestra mente para ver en temas donde tú, Señor, nos has dejado claramente las instrucciones. Y en este punto de la relación de la iglesia con su pastor, tú claramente nos has dejado establecido cuál debe ser nuestra actitud como iglesia hacia los pastores que dirigen nuestra vida y ministerio. Personalmente yo te doy gracias por Río de Agua Viva, una iglesia respetuosa, una iglesia amorosa, una iglesia que ha hecho que mi tiempo con ellos sea un tiempo agradable, una experiencia muy enriquecedora, y te doy gracias porque tú eres el que produces el querer como el hacer en el corazón de cada uno. Y ahora que escuchamos este recordatorio de tu palabra, oramos que nos des esa actitud de ser obedientes a ella, de seguir siendo lo que hemos sido en esos temas que hablamos y mejorar todavía más. Ser obedientes a ti, Señor, porque es tu palabra, no son ideas humanas. Y que continúes bendiciéndonos, Padre, en este proceso que hoy ha dado un paso más adelante. Que los días que vienen sean días completamente de dependencia tuya, para que al final seas tú el que muestre y haga su voluntad en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por habernos oído esta mañana. Nosotros te alabamos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios bendiga esta palabra en sus corazones.